Muy bien, hermanos, pues sí, estamos muy agradecidos con todos ustedes Estamos muy contentos, estamos aquí pasando una semana y media que vamos a estar, bueno, ya estamos una semana, nos queda poquito, pero realmente ver el reino de Dios extendido en el mundo entero es una bendición. Vayas a donde vayas, siempre vas a poder encontrarte con hermanos que tienen la misma fe que tú y que yo. Sí, un día depositaron su confianza en Cristo y nos cambió la vida por completo. Y da igual si va a San Lucas, si va a Madrid, si va a Francia, si va a Noruega. Hay muchos puntos que todavía necesitamos plantar iglesias, pero qué bendición que la familia de Dios es extendida y cuando vamos a cualquier lado podemos tener esta bendición de poder congregarnos en otra iglesia, poder estar conociendo a hermanos de la iglesia. Así que la bendición es para nosotros estar en este día aquí. Gracias, Fidel, gracias hermana también por vuestra hospitalidad, ¿vale? Muy bien, pues vamos a compartir la palabra del Señor porque la palabra de Dios es lo más importante. El cristiano no puede estar cimentado en emociones, sino en convicciones. Y las convicciones tienen que venir del Espíritu Santo sobre nuestras vidas y están reflejadas en la palabra. Todo lo que sea fuera de la palabra, ten cuidadito, ¿sí? Porque hoy en día vienen muchos moveres y muchas historias, pero lo que prevalece es la palabra de Dios para siempre. Eso dice el Señor, que es inamovible, que no cambia, que siempre es así. Así que vamos, ¿qué te parece si vamos a la palabra del Señor? Y me gustaría hablar, antes de comenzar a leer la palabra del Señor, sobre un personaje que conocemos muy bien, una persona que es un hombre de Dios y que todos seguramente habremos escuchado o leído algo de él. ¿Cuántos de vosotros conocéis a Juan el Bautista? Que me levante la mano. Cuando tiene su Facebook, su email, su móvil. Todos conocemos de Juan el Bautista, y Juan el Bautista fue un hombre muy importante. Fue un hombre que creo que fue de los pocos que el mismo Dios habló también de él. Y me gustaría ver en algunos textos cómo hablaba Dios acerca de Juan el Bautista, porque es muy importante saber cómo Dios habla de cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque muchas veces hacemos más caso del chico que me ha dejado en el instituto. Bueno, ustedes son un poco más mayores, no me estoy metiendo con ustedes, pero quizás lo que escuchamos en la calle muchas veces parece como que ellos ponen la identidad de nuestra vida en sus bocas, pero nuestra identidad está puesta en Cristo. Lo que Cristo dice de nosotros, eso somos. ¿Y qué dice Dios acerca de Juan el Bautista? Me gustaría que tú me pudieras acompañar a Mateo capítulo 11, Mateo 11. Versículo 14. Dice Mateo 11, 14, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El mismo Señor está comparando, atención, al Juan el Bautista ¿con quién? Con Elías. ¿Está bien? ¿Vamos por buen camino? Buen ejemplo, ¿eh? ¿Verdad? Segundo versículo, Mateo 11, 11, en el mismo capítulo, unos versículos antes, ¿qué dice? 11, 11, dice, de cierto digo, entre lo que nace de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Es decir, era el mayor de los profetas según Jesús. ¿Cómo está hablando Dios de Juan el Bautista? ¿Bien o mal? Bien, perfecto. Tercero, Juan 5, 33. Dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Es decir, Jesús nombró a Juan como un verdadero testigo suyo. Lo que hemos podido ver en estos tres textos es que el mismo Dios está hablando maravillas acerca de Juan el Bautista. ¿Alguna vez te ha dicho a ti, oye, tú eres como Elías? ¿Te ha dicho a ti alguna vez Dios eso? Si te lo ha dicho, me lo dices que me quiero hacer una fotografía contigo. Eres mi héroe. No. Sin embargo, Dios dice también acerca del mismo Jesús, que era el mayor de todos los profetas. ¿A cuánto le gustaría que yo le dijera eso? A mí me encantaría, pero a mí Dios no me ha dicho, Antonio, tú eres el mayor de los profetas, ¿no?
Y quizás el último sí, ¿verdad? Bueno, era un verdadero testigo suyo. Ahí siento como que me alineé un poquito con Juan el Bautista. Pero vemos un concepto de Jesús que es muy grande acerca de Juan el Bautista. Así que Juan el Bautista es una de las personas que vemos en los evangelios en el cual el concepto del mismo Dios, de Jesús bajado en la tierra, Dios mismo bajando a la tierra, es un concepto maravilloso, un concepto en el cual a mí me encantaría que Dios hablara a mí, así a mí. Me encantaría, se me ha trabado la lengua. Me encantaría que Dios hablara así de mí. Me encantaría que el Señor pudiera algún día mirarme y decir, Antonio, realmente tú eres un testigo mío, realmente tú eres un profeta. Me encantaría, ¿por qué? Porque denota de que algo estoy haciendo bien. Denota de que algo hay bien en mi vida, ¿no? Así que todos sabemos que Juan el Bautista fue llamado en un momento muy difícil en su vida. ¿Por qué? Recordad que hubo un montón de años de silencio. Y Juan el Bautista es levantado en un momento donde no había palabra de Dios. 400 años de silencio. Y él levantado como ¿qué? Como un profeta. ¿Qué mensaje era el que predicaba Juan el Bautista? Venid, hermanos, la promesa de Dios dice que vaya a bajar 13 kilos en 8 días. No, no un mensaje cómodo, un mensaje de arrepentimiento. Arrepentíos. Arrepentido, el Mesías se acerca, es el tiempo, es el momento, no es el tiempo de estar bañándose en la playa, no es el tiempo de estar en el cine, no es el tiempo de mirar cada uno su propio ombligo. Arrepentidos que el Mesías está cerca, que está llegando. Imagínate ese mensaje tan duro en medio de un tiempo donde no había palabra de Dios, donde la Biblia ni siquiera la tenía la gente en sus manos, solamente había en la sinagoga unos pocos escritos y solamente las personas cualificadas lo leían. Pero no está tan accesible como la tenemos tú o yo. Un mensaje difícil, un mensaje muy difícil. Y mira qué bonito lo que le pasa a Juan el Bautista, algo que tú nunca vas a experimentar en la vida, que yo tampoco voy a experimentar en la vida. Dice la palabra de Dios, que llega Jesús. ¿Y cuál es la primera vez que tú tienes pensamiento de cuando Juan el Bautista y Jesús se encuentran juntos? ¿Dónde? Por ejemplo, una de las escenas se nos viene cuando le va a bautizar, ¿sí? Y llega, ¿y qué pasa? Juan el Bautista, que llega Jesús y Jesús le dice, oye, bautízame, ¿no? Y Juan era un poco cabezón, ¿verdad? Dice, ¿cómo yo te voy a bautizar a ti? Si tú eres el que me tienes que bautizar a mí, yo no te puedo bautizar. Juan, no seas español, bautízate, no seas cabezón. Bautízate, bautízame, ¿no? Y Juan el Bautista acepta el reto y bautiza a Jesús. A mí me encantaría haber hecho eso. ¡Qué experiencia! Bautizar a Dios. ¿Cuántos les gustaría hacer eso? Bueno, en aquel tiempo ya no, evidentemente. Es una experiencia única. Y dice que cuando va a bautizar a Jesús, dice que los cielos se abren. Y Juan Bautista está viendo todo eso. Dice que una paloma aparece por allí y se posa sobre el mismo Jesús, el Espíritu Santo. Y este hombre, Juan el Bautista, viéndolo todo. ¿Y qué pasó luego? Que se escuchó una voz que decía, este es mi hijo amado, en el que tengo complacencia. Una experiencia, hermano, sobrenatural. Una experiencia, yo nunca he escuchado a algunos hermanos decir que escucharon a Dios audiblemente, pero yo nunca lo he escuchado. Pero si algún día escuchara a Dios audiblemente, yo diría, wow, qué experiencia. Tremenda experiencia. Y Juan era partícipe de todo eso, lo vio. Así que Juan es un Superman espiritual, es alguien muy importante, es alguien que tiene una vida en la cual Dios la ha llamado, y este hombre, este hijo de Dios, este profeta, ha sido levantado para glorificar a Cristo. Sin embargo, hermanos, vamos a hablar de un tema que falló Juan, y que fallamos tú y yo en muchas ocasiones. Y me gustaría, por favor, que me pudiese acompañar en Mateo 11:3, porque hay una frase de Juan el Bautista que me desconcierta. Mateo 11:3.
¿Lo tienes? ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Juan el Bautista no solamente ha experimentado un milagro sobrenatural de bautizar al Señor, de ver que los cielos se han abierto, de que la paloma, el Espíritu Santo ha bajado, de que se ha escuchado la voz del Padre desde el cielo. No solamente ha experimentado el decir el mismo Dios de que era el mayor de los profetas, que se compara con Elías, que era un verdadero discípulo suyo, un verdadero seguidor, y sin embargo ahora mismo lo que está diciendo es: Jesús, ¿tú eres Dios realmente? ¿O es otro? ¿No es un poco raro? ¿No parece como que Juan se comió una lorada caducada o algo de eso? ¿Le sentó mal la cena del pasado día? No es normal, Juan. Tú mismo has visto, tú mismo has escuchado. Tú mismo, Juan, el concepto que tiene Dios sobre ti es impresionante, y ahora tú estás diciendo por tu boca: ¿eres tú o esperamos a otro? Lo que Juan está experimentando aquí es duda. Está dudando. Está dudando. Y ¿sabes qué? Que muchas veces en nuestra vida pasamos por esos momentos de duda. Pasamos por momentos de duda. Y vamos a ir profundizando sobre este problema que muchas veces tenemos para ver cómo Dios quiere que Él... Porque hemos leído desde que hemos empezado versículos que hablan acerca de la confianza en Dios, del fiarse de Dios. Pero ¿qué le está pasando a Juan? Juan, hermano, está encarcelado. Juan está en una cárcel. ¿Y sabes por qué está en una cárcel? No por una manera injusta, no por una manera justa, perdón, sino por una manera injusta. Porque no es que fuese un ladrón, no es que estuviese pegándole patada a la puerta de una sinagoga, no es que se estuviese metiendo con la gente, no es que No. Simplemente ha confrontado al rey Herodes por algo que está haciendo mal. Injustamente ahora Juan se ve en la cárcel. Juan se ve en la cárcel por una manera injusta. Se imaginaba, me imagino yo, su ministerio con Jesús. Porque él sabía que era el Mesías. Y yo me imagino que Juan está pensando: cuando llegue Jesús, yo he estado unos años antes predicando el Evangelio, voy a estar con él, voy a ver a los enfermos sanar, a los leprosos ser limpiados, a los muertos van a resucitar, los paralíticos van a andar, las suegras se van a liberar, todos esos milagros. Es broma. Es broma. Tomo mucho a mi suegra. Vive en Estados Unidos, así que... Hermano, lo que Juan está experimentando ahora mismo es una sensación que tú y yo experimentamos en algunas ocasiones. Yo me imaginaba que mi vida iba a ser de una manera, pero me encuentro en otra. Me imaginaba que iba a ir con el Mesías, con el Alfa y la Omega, con el principio del fin, con el Cordero de Dios, con aquel que va a redimir a todo el mundo sus pecados a través de ese sacrificio. Eso es genial. ¿Quién no le gustaría estar con alguien con un ministerio así? No con alguien, sino con el autor de la vida, con el creador de tu vida. ¿Cuántos quieren el ministerio de Juan? ¿Cuántos quieren morir como Juan? Ya nadie quiere pagar el precio, Fidel. Me refiero de que Juan pensaba que iba a ir caminando con el Señor y está metido en una cárcel injustamente. Y hermano, en las cárceles se dicen muchas tonterías. Se dicen muchas tonterías en las cárceles. Cuando pensamos que Dios tiene que hacer las cosas a mi manera, a mi estilo, y no en el que estoy transcurriendo, empezamos a decir muchas tonterías. Y Juan se ve encarcelado, sus sueños se han truncado, su visión se ha paralizado, su forma de ver las cosas ahora dice: esto no concuerda, ¿qué pasa? Dios, tú te llevas la gloria y a mí me dejas en la cárcel. Hay algo que no va bien. Pero fíjate, los discípulos de Juan van a Jesús. Y los discípulos de Juan, porque Juan el Bautista tenía discípulos, van y le dicen a Jesús: Jesús, nos manda Juan y nos pregunta: ¿eres tú el que esperamos o el que has de venir o tenemos que esperar a otro? Y fíjate el Señor lo que le contesta en Mateo 11, del 4 al 5.
Mateo 11, del 4 al 5. Dice, respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les he anunciado el Evangelio. Juan, lo que tú mismo predicaste en medio del desierto se está cumpliendo. Yo soy el que soy, no dudes. Juan, ¿por qué te tambalea tu fe? ¿Qué te está pasando? Juan, lo que tú hablaste, lo que tú aprendiste, está pasando. Juan, yo soy el que soy. Sigo siendo yo. ¿Y sabes, hermano, qué? Que a pesar de tus cárceles espirituales, a pesar de que no estás viviendo la vida que tú crees que deberías vivir, o el momento que tú te creías que ibas a vivir, Dios sigue siendo Dios de tu vida. Y Dios se sigue glorificando. Y a veces no entendemos nada. Y empezamos a dudar. Y tú dices, no, pero yo sé que Jesús es Dios. Espérate. Cuando estamos en el paro, ¿qué es lo que hacemos primero económicamente? Guardamos todo. Lo poco que tenemos. Y empecemos a decirle al Señor, Señor, tú sabes, Señor, tú me conoces mi corazón, que me encantaría darte el diezmo, pero tú sabes, Dios, que lo necesito. Lo que estás diciendo a Dios es, no confío en ti. Porque los cristianos disfrazamos todo. De verdad. Señor, bueno, a lo mejor no es tu voluntad que mi hijo se salve. Pero la Biblia dice, cree tú y tu casa será salva. Bueno, Señor, ¿será que esta enfermedad que tengo será para glorificarte? Y pensamos que el cáncer es nuestro. Y algunos dicen, mi cáncer, no los tuyos. No te apropias de algo que no es tuyo. Hay una canción, ¿verdad?, que dice, cambiaré mi tristeza y mi enfermedad. ¿Para qué? Dice, ¿por qué te apropias de algo que no es tuyo? Mi enfermedad, en tu caso una enfermedad. Y empezamos a disfrazar un montón de cuestiones y lo que estamos haciendo es dudar de Dios. Recuerdo cuando llegamos Susi y yo a Fuente Palmera, que ahora estamos reuniendo unos 25 hermanos para la gloria del Señor, y cuando llegamos allí empezamos a evangelizar y hablar con la gente de la calle, y la gente se empezó a convertir, ¿no? Algunos llegaron, otros se marcharon, otros se quedaron. Y el primer problema que tuvimos fue todo sin trabajo. Todo sin trabajo. Todo sin trabajo. Y ahí nos pusimos a orar toda la iglesia. Digo, vamos a orar porque Dios da la provisión. Vamos a orar. ¿Sabes qué, hermano? Para la gloria de Dios no hay nadie en nuestra iglesia que no tenga trabajo. Todos están trabajando en un pueblo de 10.000 personas que dicen, es imposible. Bueno, pues para el Señor todo es posible. Pero podemos estar continuamente con esta actitud de duda. Señor, ¿se salvará mi hijo? ¿No se salvará? Cree, ora. Busca al Señor. Fíjate de Dios. A pesar de cualquier cárcel en la cual estés metido. Cuando nos encerramos ahí y vemos que las cosas no salen como yo quiero que salgan, nos encerramos, ¿sabes lo que pasa? Dudamos de Dios. Dudamos del Señor. Y el Señor, desde el principio de la Biblia hasta el final, podemos encontrar un montón de versículos que te dicen, cree en mí, ten fe. Si tu fe fuese como un granito de mostaza, le dirías a esa montaña, apártate y se apartarían. Porque es muy fácil que este sistema, ¿sabes qué?, te haga dudar. El sistema social, económico, político se derrumba. Y ellos quieren hacer ver a nosotros que nosotros nos hundimos con él. Pero hay otra historia de la Biblia que tú y yo conocemos, la historia de Pedro en la barca. ¿Qué le pasó a Pedro en la barca? Que Jesús apareció, ¿verdad? ¿Y cómo aparece? ¿De una manera normal, como siempre aparece Jesús? No. Jesús, la verdad, el Señor es un poco, a veces, tiene un sentido de humor bueno, ¿verdad? Pero el Señor en medio de la noche aparece andando sobre el agua. Y Pedro y los discípulos se asustaron y dijeron, ¡un fantasma, un fantasma! No dijeron, ¡uy, un fantasmilla! No, se asustaron. Porque, hermano, el otro día me fui del puerto de Santa María para Cádiz en el barco y yo estaba ya mirando donde estaban todos los flotadores en las barcas por si aquello un día, ¿verdad? O tú imagínate si tú vas a una barquita que no es como esos barcos grandes y te encuentras a alguien caminando por la noche sobre el agua, pues te asusta. Yo me asustaría. De hecho, me asusto, ¿verdad?
lo que pasa es lo siguiente. Jesús le dice a Pedro algo muy interesante y es, ¿qué dice? Bueno, Jesús le dice, oye, soy yo, tranquilo, no temáis. Ya está el Pedro otra vez, ¿verdad? El español. Bueno, pues si tú eres, pues dime que yo vaya a ti, ¿no? Y Jesús dijo, venga, ven, sal, campeón, sal del barco, de la barca, ¿no? Y ahí vemos la historia que dice que Pedro que se hundió al principio, ¿no? Lo que hizo Pedro fue andar sobre el agua. ¿Cuántos han andado sobre el agua alguna vez? Vamos, y yo con este peso menos. Caigo para abajo seguro. Pero fíjate, Pedro, anda sobre el agua. ¿Y sabes qué? Que se empiezan a levantar las olas, los vientos, las mareas, se empieza a levantar el levante en el puerto de Santa María, en San Lucas de Barrameda, y ni avivamiento ni nada. ¿Qué hizo Pedro? Que miró sus circunstancias. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que él se hundió. ¿Por qué se hundió Pedro? ¿Porque dudó de la palabra de Dios? No. Jesús le dijo, ven, ¿y qué hizo él? Empezó a andar sobre el agua. ¿Por qué dudó Pedro? Porque las aguas se movían a tal grado de que él pensaba que se hundía, y tal como piensa, así pasará. Y se empezó a hundir. Pero Jesús, que es bueno, y ten en cuenta una cosa, nos podemos hundir, pero el Señor siempre nos extiende su mano. Dice que extendiendo su mano, tomó a Pedro de la mano. Y hay algunas versiones que dice que lo asió. ¿Saben qué es asir? Es rodear. Es decir, no es que... Domi, ven para acá, un momentito. Dame aquí tu manita. No es que Jesús lo cogió de la mano y le hizo, Domi, y lo tiró otra vez a la barca, que te ahoga. No, no. Dice la palabra de Dios que asir es rodear. Dice que lo rodeó. Que lo rodeó. Tranquilo, estamos casados los dos. Tranquilo. Lo rodeó. Y me imagino que lo rodearía para que hiciera ver las circunstancias que seguían ahí, pero que él no se hundía ahora, porque quería darle una gran lección, a ti y a mí. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tranquilo, Domin, que no nos hundimos. Que vendrán batallas, que vendrán cuestiones, que se moverán las barcas, pero que no nos hundimos. El Señor está con nosotros. ¿Pero qué le dice Jesús a Pedro? Hombre de poca fe. ¿Por qué? Dudaste. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿No era yo el que te llamé, Pedro? ¿No fui yo el que te dije, anda sobre el agua? ¿Por qué dudamos, iglesia? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué pensamos de que Dios no puede hacer las cosas grandes con nuestra vida? ¿Por qué pensamos que en el estado actual es como me voy a morir? ¿Por qué dudamos en la hora que dice, yo voy a hacer un milagro en tu vida y tu vida va a ser cambiada y tu familia va a ser transformada? ¿Por qué dudamos? Porque hay veces que hemos puesto la mirada en otras cosas menos en Jesús. Hemos puesto la mirada en el tiempo. Señor, es que lleva 10 años ya. Hemos puesto la mirada en muchas otras historias, pero no hemos puesto la mirada en Jesús, como dice la palabra de Dios. Puesto los ojos, no en la ola, no en tus circunstancias, no en tus problemas, no en tus dificultades. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de tu fe. No sé por dónde estás pasando, pero Dios puede cambiar tu vida. No sé cuál es la historia tuya. Dios es un experto en transformar vidas. Dios es un experto en moldear como buen alfarero que es. Dios es un experto en limpiar todo lo que tenga que ser limpiado. Dios es un experto en hacer todas las cosas nuevas, pero solamente demanda una cosa, fe. Dios nunca se va a mover por tus penas. Ay, Señor, ayúdame que estoy sola. Dios no va a hacer nada. Porque hay millones de casos más importantes que el tuyo. Los de África, por ejemplo, que mueren de hambre. Lo que hace que cambien las cosas es la fe que tengamos en Dios. No hay otra. No hay otra. Es fe en Dios. Y Dios está deseando una iglesia que tenga fe.
que sea cimentada sobre la roca. Que cuando vengan las tempestades y los vientos sepan a dónde mirar y sepan en qué creer y en quién creer. Hermanos, nuestra fe tiene que ser mucho más grande que las circunstancias por las cuales estamos pasando. Convicciones. He visto muchos cristianos que se apartan del Evangelio porque su fe está puesta en emociones. Es que sentía a Dios, como ya no lo siento, no existe, me voy. ¿Y quién te prometió que sintiera a Dios? ¿Hay algún versículo que diga, sentirá a Dios el omnipotente? No. Son convicciones, son convicciones. Es estar convicto de la idea de que el Señor sigue siendo mi Dios. Así que Pedro, no te preocupes que estás a salvo en las manos del Maestro. Estás a salvo. Tú puedes ser, hermano, de aquellos que confían en Dios o de aquellos que todo lo cuestionan. Hay veces que intentamos hacerle un favor a Dios. Le decimos a nosotros cómo Él tiene que hacer las cosas, ¿no? Pero Dios hace las cosas como Él quiere. Y Dios en un momento determinado le da una promesa al pueblo de Israel y Él dice, os voy a sacar de Egipto. Ya no van a pegar más latigazos. Ya no vais a ser más esclavos de nadie. Yo voy a dar una tierra que se llama Canaán, la cual viviréis de lujo. Estaréis ahí. Disfrutaréis no solamente del lugar donde yo voy a dar, sino disfrutaréis de mí. Ya bastante habéis tenido de castigo, de persecución. ¿Y qué pasa? Que sale todo el pueblo de Israel, gracias a Dios, en busca de la tierra prometida. No tardan 3 días, pero tardan 40 años porque fueron cabezones y le daban vuelta y vuelta y vuelta y daban más vueltas que una peonza. Pero la cuestión está en que en un momento determinado, ¿qué le pasa a este pueblo de Israel? Que cuando ya están hartos de las vueltas, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a dudar. Oye, pero ¿no hubiese sido mejor que no hubiésemos quedado en nuestra casa? Allí que nos peguen latigazos, pero por lo menos tenemos donde dormir. Pero ¿no hubiese sido mejor que nos quedemos allí con los egipcios? Así son un poco brutos, que nos tienen, que parecemos chinos trabajando a 21 horas diarias, a media jornada, como dicen ellos, ¿no? Pero por lo menos tenemos un techito, un lugar donde estar. No que aquí estamos dando vueltas, vueltas y vueltas y vueltas y nunca llegamos a esa tierra prometida. Y comienzan otra vez a dudar. La historia de la Biblia está llena de gente que empezaban a dudar. Sin embargo, el Señor es fiel. Porque sabe una cosa, nosotros le fallamos un montón a Dios, pero Dios no se equivoca. La naturaleza de Dios es la santidad. Él no conoce el mal. Él no conoce un ápice de error. Su naturaleza es la santidad. Es la perfección. El Señor es perfecto. Él todo lo sabe. Él todo lo conoce. A veces pensamos que Dios se le escapa algunas cuestiones de nuestra vida y Dios está al tanto de toda tu vida. Y muchas veces desconfiamos, al igual que el pueblo de Israel, de que Dios nos da una tierra prometida, de que Dios nos va a sacar de Egipto. Es como le pasan a las mujeres cuando se quedan embarazadas. Toman el test de embarazo, bueno, más bien el hombre. Y estoy embarazada, vale, vamos a hacer la prueba de sangre, a ver si es verdad eso o no. Por lo menos yo sí lo hice con mi esposa. ¿Por qué? Porque dudamos. Y hermano y hermana, lo que te he venido a decir en el nombre del Señor en esta tarde es que todas las situaciones de la vida te van a llevar a que dudes. Pero el Señor lo que quiere es que cambies tu sistema de pensar, transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad, buena, agradable y perfecta del Señor. Transformar nuestra manera de pensar. ¿Alguna vez te ha fallado Dios? ¿No ha fallado Dios alguna vez? No. ¿Cuándo nos ha fallado Dios? Nunca. ¿Cuándo le hemos fallado nosotros a Dios? Un montón de veces. Pero Dios, a pesar de que le fallemos, se merece que nosotros sigamos alabándole, porque Él es bueno con nuestras vidas. Él es bueno con nuestras vidas. La duda es un arma del diablo en tu vida, que como no la deseches, va a apagar el fuego del avivamiento en tu corazón.
porque es muy fácil dudar hoy en día. Pero cuando tú tienes un encuentro con el Señor y estás cimentado bajo convicciones, la historia ya cambia. No lo que tú me cuentes, sino lo que yo ya he vivido. ¿Podrá el hermano hacerme un montón de daño? ¿Podrá un líder tratarme mal? ¿Podrá mi vida no tener el mejor trabajo o incluso esperar que el Señor me bendijera con mucho más? Pero ¿sabes qué? De que mis circunstancias, mis situaciones, mi cárcel no determina lo que yo soy en Cristo Jesús. Yo sigo luchando, sigo para adelante, porque hay mucho por hacer. Me encanta el nombre de vuestra iglesia, Iglesia Avivamiento. Iglesia Avivamiento. Y ese es un nombre que no ha sido dado por un lema que viste en un congreso, fue algo que Dios implantó en vuestro corazón. Así que en el nombre del Señor Jesucristo ruego de que nunca se olvide eso, avivamiento, avivamiento. De cada día luchéis, oréis, peleéis la batalla para que haya un avivamiento tan fuerte de que San Lucas sea sacudida. ¿Sabes por qué? Porque necesita ser sacudida. Y Dios lo que simplemente está buscando es gente que le crea. Gente que le crea. Gente que todavía crea que en el nombre de Jesús salimos fuera y ponemos manos sobre enfermos y se sanan. Hijos e hijas que le digan al Señor, ¿sabes qué? Mis circunstancias no son las mejores, pero paso de mis circunstancias porque en la calle hay circunstancias más importantes que las mías. Y dejamos de mirar nuestro propio ombligo. Señor, te creo. Y en la medida que nos vamos profundizando y metiendo en el corazón de Dios y la forma de pensar de Dios, Dios nos seguirá usando. Pero no podemos pretender que venir simplemente de culto en culto vayamos a cambiar nada. No son los cultos los que cambian. Lo que cambia es tu relación con Dios. Tu vida de intimidad. El domingo tiene que ser el último día de la semana que tú festejas al Señor, no el primero. Tú has llegado toda una semana de estar con Dios y vamos al culto a glorificarlo juntos. No puede ser el sistema donde tú vengas a recibir algo, a ver si... No. Tiene que ser tiene que ser la culminación de toda una semana de búsqueda. No podemos dudar de Dios. Dios nunca nos ha fallado y Dios no se merece que dudemos de él, hermano.